Venga, pues le damos Vale, eguerdion, Iraia Iturregi gurekin gaude, nahi duzunean, cuando quieras, Carlos. Hola Iraia, Carlos Taballa de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Bueno, nada, ¿cómo tienes el equipo? Un poco, no sé si recuperas a alguna jugadora de las lesionadas o... En principio no. Y bueno, tenemos alguna duda de cara a mañana, que veremos si la recuperamos o no, porque bueno, hay alguna jugadora con molestias, pero bueno, probablemente traigamos a alguna jugadora del B, pero más o menos mantenemos el bloque con el que hemos jugado los últimos partidos. Y puede ser una buena oportunidad para seguir la buena racha esa, después del empate el otro día en Sevilla, llega el Villarreal recién ascendido, pues es una buena oportunidad para volver a ganar. Claro está que es lo que decía el otro día, ¿no? Al final puntuar el otro día en Sevilla yo creo que es muy bueno siempre y cuando luego tú en casa hagas bueno el punto, ¿no? Ganando los 3 contra el Villarreal. Al final, claro está, juegas en casa, juegas contra un recién ascendido, evidentemente hay que tener muchísimo respeto por el rival porque es un equipo que el año pasado hizo una temporada inmaculada en Reto Iberdrola y ascendió, y que se ha reforzado con jugadoras veteranas de primera división, es decir, digamos, el bloque lo mantienen de una gran temporada y incorporan esa veteranía que necesitan para primera división. Es verdad que bueno, tienen un partido menos, han sacado 4 puntos. Cierto es que no solo han metido un gol, han recibido bastantes, pero también han jugado contra equipos como Barça y Real. Sin tener grandes números, sí que es un equipo que está siendo valiente, es un equipo que yo creo que tiene claro cuál es el objetivo y que en ese sentido, a nivel mental, por mucho que quizá pues, haya tenido resultados abultados en contra, pues es un equipo que su objetivo es el mantenerse en primera y poco a poco el ir mejorando, el ir adaptándose a la categoría y en ese sentido es un equipo, ya te digo, que es valiente. A partir de ahí, pues sí le han penalizado mucho algunos errores que ha tenido pues propios en salida de balón y demás que les han condenado, ¿no? Pero bueno, gana contra el Eibar, empata contra el Huelva y nada, cierto es que en casa, pues evidentemente deberíamos de ser las favoritas, pero que es un rival que ascendió a primera con todos los méritos y que yo creo que va a venir aquí siendo valiente. Pero un poco lo decías anteriormente, ¿no? Sorprende el hecho que solamente lleve un gol en contra, ¿no? En 5 partidos, creo que lleva 14, un gol a favor, perdón, y creo que lleva 14 en contra. Ese dato sorprende un poco. Sí, lo que pasa que es verdad que uno de los partidos es contra el Barça y bueno, pues ya sabemos la media de goles que lleva el Barça, que no sé si lleva 6 goles de media por partido, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces nosotros a la hora de hacer los análisis solemos quitar el partido del Barça. Cogemos imágenes, algunas imágenes, pero sí que es verdad en cuanto a datos, de análisis de datos, sí que solemos obviar, ¿no? Cuando juegas contra el Barça, porque si no te desvirtúa bastante. Pero cierto es que no están teniendo, pues bueno, digamos, facilidad para hacer gol, y sí que están recibiendo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que al final los equipos nuevos cuando ascienden habitualmente pueden pasar 2 cosas, que con el subidón con el que asciendes, que el equipo está motivado, está con ganas y como le pasó el año pasado al Eibar, por ejemplo, que sumas muchísimos puntos en los primeros partidos, digamos, con ese subidón. O te puede pasar también que al principio pues, te cueste adaptarte a la categoría y poco a poco vayas engranando un poco el equipo. Al final tiene muchas incorporaciones y a diferencia de nosotras que solemos incorporar muy poca gente, pues esa es la parte buena y no tan buena, ¿no? De que cuando incorporas mucha gente, pues necesitas un poco de tiempo para engranar. ¿Vosotras cómo estáis? Porque el otro día el partido de Sevilla fue un partido un poco trabado, ¿no? Sin mucho fútbol, al final sumasteis un punto, cuando no se puede ganar, por lo menos no perder, ¿no? Sí, a ver, el otro día en Sevilla fuimos 2 equipos que defendimos muy bien, que es algo que nos caracteriza.
Y luego, nosotras con balón, no diría que estuviéramos mal, pero pudimos hacer mejor las cosas. Es verdad que estuvimos jugando la mayor parte del tiempo en campo contrario, que eso es importante, ¿vale? Tuvimos muchísimos acercamientos a área, o sea, mucho, pues eso, que entras en área, pero no consigues centrar, no consigues que el golpeo vaya a puerta, tiras pero te interceptan, porque el Sevilla es verdad que se juntó bien y defendió de una manera muy ordenada. Y entonces, pues bueno, esta semana que hemos analizado y que hemos trabajado también, pues en ese jugar en campo contrario, qué cosas tenemos que mejorar para ante un equipo ordenado y contundente a nivel defensivo podamos generar más ocasiones de las que generamos el otro día, porque es verdad que en contra prácticamente tampoco nos generaron mucho, pero es lo que tú dices, al final no sé si hubo 3 ocasiones nuestras y 2 del Sevilla en los datos de Instat, quiero decir que son muy pocas ocasiones para un lado y para otro, sí que hubo tiros, hubo entradas a área, pero ocasiones claras de gol muy pocas para ambos equipos. Entonces, no diría que hiciéramos un mal partido, porque yo creo que, ya te digo, a nivel defensivo el equipo muy bien, a nivel ofensivo sí que podíamos haber mejorado, sobre todo en juego en campo contrario, para generar más ocasiones, que es lo que hemos intentado trabajar esta semana. Y la faceta un poco que nos decías en días anteriores de que tenéis que mejorar en zona ofensiva, ¿eso cómo lo lleváis? ¿Ves que el equipo va progresando o cómo lo...? Yo creo que sí, ¿no? Y al final tú cuando analizas por un lado el vídeo, bueno, tienes el directo, luego analizas el vídeo, las imágenes y luego analizas los datos, ¿no? Que afortunadamente tenemos una plataforma que nos da esos datos y luego nuestro analista también suele coger datos. Entonces, tú cuando ves que el equipo es de los 5 primeros en liga que más tira a puerta, pues yo creo que es un dato positivo. Es verdad que para mí deberíamos de llevar más goles de los que llevamos, ¿vale? Pero es verdad que lo que os dije, no estoy muy preocupada porque quitando el último partido contra el Sevilla generamos muchas opciones de tiro, tiramos, nos interceptan, tenemos ocasiones de gol, no metemos. Entonces, más preocupada estaría si fuera lo contrario, ¿no? Que vale, no metes, pero es que tampoco generas. Entonces, sí que aún así pienso que tenemos que mejorar en lo que os he dicho, ¿no? En ataque organizado. Pienso que es algo también que dentro del fútbol, digamos, del Atleti siempre pues estamos ahí un poco en la pelea de mejorar en ese ataque organizado, ¿vale? Y no estoy preocupada porque sí veo que poco a poco el equipo mejora. Necesitamos un poco más de movilidad, necesitamos un poco de movimientos complementarios, que una viene, la otra rompe. Necesitamos interpretar mejor y tomar mejores tomas de decisión en el último tercio de campo, que ahí también las tomas de decisión no son tan buenas. Entonces, pues eso se trabaja. Evidentemente, pues no se mejora de un día para otro. También por el perfil de jugadoras que tenemos, pues quizá cuesta un poco más. Es mucho más fácil mejorar en lo defensivo por el perfil de jugadoras que tenemos que en lo ofensivo. Pero ya te digo que estamos mejorando y que vamos a seguir mejorando seguro. Después del partido del Villarreal creo que hay otro parón, me parece, hay parón liguero. Un poco eso, ¿cómo lo valoras? Porque es un poco el déficit del fútbol femenino, ¿no? Ir allá, tanto parón, tanta ruptura de la competición. Sí, pues estamos viendo ahora en el equipo masculino, ¿no? De repente 3 semanas de parón y estáis pues todos diciendo, ¿no? Joder, que eso no puede ser. Pues un poco en el femenino sí que es verdad que este año estamos jugando igual, juegas 4 partidos y hay parón. Entonces, bueno, por lo menos tienes una continuidad de unos 4 o 5 partidos y parón, que ha habido otros años que eran 2 partidos, parón, otros 2 partidos, parón. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, yo preferiría que tuviéramos más continuidad. Sí que es verdad que ¿qué es lo que te permite eso? Yo encima que suelo optar por darles el fin de semana libre, te permite meter bloques de trabajo en los que les exiges mucho a las jugadoras porque sabes que luego llega cada mes prácticamente tienen un fin de semana libre. Entonces, ya te digo, eso... Por otro lado, pues mira, te permite apretar las tuercas a las jugadoras porque luego ya os voy a dar ese fin de semana para que os vayáis de aquí y desconectéis. Pues bueno, aprovechas para meter un poco más de caña.
quería destacar un hecho del femenino. Se habla mucho en el masculino del récord de Iñaki Williams, que tiene un mérito enorme, pero hay una jugadora del femenino, Erika, que lleva 17 temporadas en el primer equipo del Atleti. Eso es increíble también, ¿no? Es algo con un mérito descomunal. Sí, a ver, es verdad que tanto Erika como Vane, yo creo que son dos jugadoras que tienen unas cifras impresionantes. Al final, con la edad que tienen, que hayan sido capaces de estar tanto tiempo a ese nivel, dando ese rendimiento en el campo, yo que he estado 15 temporadas, que ya considero que son muchas, y sé lo que es, y sé lo que año tras año, como cada día sufres más, en todos los entrenamientos estás con dolor en algún sitio, te cuesta más recuperar, o sea, año tras año te tienes que cuidar más porque si no, no llegas. Y en ese sentido, pues eso, tiene un mérito de la leche y bueno, a ver si somos capaces también de sacarles a las dos el máximo rendimiento posible. Yo no sé cuánto durarán, si una temporada más, dos, pero bueno, claro está que yo creo que dentro de la plantilla sí que se valora el esfuerzo que están haciendo y el rendimiento que dan y lo que aportan al equipo. Un poco segundo partido de la temporada en Lezama. ¿Para vosotros es importante jugar aquí, para vosotras? Sí, a ver, el otro día era el primero en Lezama porque habíamos jugado el anterior en San Mamés y yo no sé si es que el partido pues salió redondo que te vas a casa diciendo ya estamos, hemos vuelto a Lezama después de un montón de meses encima con el público, le ganas a un Real Madrid que por mucho que en Liga pues bueno, todavía no estén los puestos que se espera de ellos, en Champions está ganando absolutamente todos los partidos, entonces bueno, pues le das todavía más mérito a la victoria y sí, yo creo que el equipo hizo un gran partido, la gente pudo disfrutar de ganarle a un Real Madrid y yo creo que encima de la manera en que se ganó, que fue totalmente merecido. Y nada, pues lo mismo, ¿no? Yo el domingo pues espero ver a un Athletic con la misma mentalidad que salió contra el Real Madrid, ¿no? Un equipo que sale a ganar desde el minuto 1, esté quien esté delante. El otro día también en Sevilla, a mí la parte que me gustó fue que a falta de 10 minutos el equipo que se veía que no se conformaba con el empate era el Atleti y que vayamos a por el segundo gol, o sea, por el primer gol, perdón, sabiendo que estás asumiendo riesgos y que te puedes venir con 0 puntos a casa, pero el ver a las jugadoras que están sacando rápido, que no están perdiendo el tiempo, que las laterales incorporándose, entonces pues bueno, esa mentalidad evidentemente la quiero ver especialmente en Lezama, pues bueno, de ese ser valiente, de ese ser intensa, de ese ir a apretar arriba para ahogar al rival y yo creo que también, pues eso, para el público es lo mejor que les podemos ofrecer porque bueno, es lo que gusta, ¿no? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Carlos. Eskerrik asko, Carlos.